Hola chicos, pues bienvenidos a Viajando después de los 50. Nos encontramos ahorita en la Plaza de la Libertad en Budapest. Aquí es una cuestión histórica muy interesante porque una cosa a destacar con una reja electrificada y con guardas de protección es la embajada americana. Por cuestiones históricas siempre ha estado aquí colocada desde principios del siglo pasado, entonces no era fácil moverla porque es un edificio histórico y aparte aquí se estableció la cuestión de sus instalaciones. Pero tenemos un contraste muy interesante. Por un lado tenemos acá la embajada americana, ahí se alcanza a ver arriba la bandera, ¿verdad? Yo por razones de seguridad personal no voy a cruzar para que no salgan esos que estoy grabando y filmando y ya saben cómo son los gringos. Entonces, y por el otro lado tenemos un monumento a la Unión Soviética, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces vean el contraste, vean aquí la cuestión, y esta fue colocada y bueno, le permitieron al gobierno y a los soviéticos, los americanos, colocarla, pero por allá del año de 1945, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y cuando no eran tan acérrimos enemigos los gringos y los rusos. Entonces se coloca esta como homenaje a los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial, los soldados rusos muertos en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y aquí está. Entonces, hablando de cuestiones geopolíticas del mundo contemporáneo, cuando los americanos se enteran de que Putin, en un movimiento estratégico político, va a venir a Hungría, a Budapest concretamente, para poner una ofrenda en memoria de los soldados caídos y de todos los soldados, ¿verdad?, rusos. Entonces los americanos, para poner el dedo en la llaga de la división, de la pérdida de fuerza, de la caída, pues no caída propiamente, pero sí de la balcanización y de la división de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dicen, pues vamos a ponerle el dedo en la llaga, y a la entrada de esta plaza colocan la estatua de Ronald Reagan. Recordarán que fue la etapa cuando se llevó a cabo la cuestión de la caída del muro de Berlín. Y no solo eso, sino que ponen a George Bush. Como una, frente a la embajada americana, como una clara provocación cuando vino Putin. Ahí lo tenemos. A George Bush padre, diciéndole para que te eduques. Cuestiones de geopolítica, ¿verdad? Cómo se mueven las piececitas del ajedrez internacional. Y bueno, para su conocimiento, ¿cómo es actualmente la relación que existe entre Hungría y la Unión Soviética? Buena. Como saben, pues no se pueden pelear porque la mayor parte del surtimiento del combustible y del gas pues es ruso. Entonces les tienen que dar acá las cuestiones de una buena relación geopolítica y comercial. Entonces esta Plaza de la Libertad pues tiene historia y tiene contrastes súper interesantes. Acá al fondo tenemos el edificio que correspondía a la radio y la televisión húngara aquí en Budapest.
y es donde se hacían y se presentaban las grandes manifestaciones. Por ahí van a ver algunas películas húngaras. Yo acabo de ver una buenísima en donde hablan de la historia de la separación del Pacto de Varsovia. Pero el primer movimiento que tienen, recordarán que Hungría está bajo la influencia de la Unión Soviética, ¿verdad? Con todo el proceso de la Guerra Fría. Entonces, desde 1956 hubo intentos y manifestaciones tratando de separarse del Pacto de Varsovia, hasta que ya en la década de los 80s, con una lucha de un primer ministro, les paso luego el videíto que está en Netflix. No sé si lo tengamos en Netflix México, pero yo lo vi acá en Netflix Hungría, en donde el primer ministro es pero acérrimo y pide incluso los soviéticos en aquella época. ¿Quién estaba? Ustedes recuerdan el señor de la mancha aquí en la frente que hizo la perestroika, Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Cuando ve esos intentos de separación del Pacto de Varsovia, pues le cierra la llave del combustible, le cierra la llave del gas, y crea una crisis al interior de acá de toda Hungría, particularmente en Budapest, en donde los taxistas se rebelan y se ponen en contra del gobierno. Pero este primer ministro se pone firme y pide incluso ayuda personalmente, bueno, vía telefónica, porque en ese momento lo operan de un linfoma que tiene en el brazo, que finalmente es maligno y muere. Bueno, ya les conté la película. Pero logra la salida del Pacto de Varsovia, pide ayuda en aquel entonces al canciller Helmut Kohl, Alemania, y toda la Unión Europea, incluido en aquel entonces la Thatcher, Margaret Thatcher, le brindan ayuda y les empiezan a mandar ayuda económica para comprar el petróleo en otro lado que le resultaba más caro. Pues bueno, un poquito de historia y un poquito de cuestiones desde acá, desde esta bellísima ciudad, ¿eh? No lo quiten de su agenda, póngalo ahí con letra roja, con letra especial. Visitar Hungría, visitar Budapest, qué ciudad tan bella, ¿eh? Bueno, pues para Viajando Después de los 50 les mando un saludo.